Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Preocupación por la deuda de los colombianos. La inflación, las altas tasas de interés y el precio del dólar están jugando en contra de las personas que le deben dinero a los bancos. La compañía TransUnion realizó un estudio que mide cuántos hogares se verían impactados y qué tan grave será toda esta situación. Hablaremos con Virginia Olivella, vocera de este estudio. Comenzó a ceder la inflación, pero en Estados Unidos. El dato del costo de vida en octubre fue mejor de lo previsto por los analistas. Hay un gran optimismo en los mercados financieros internacionales. Analizaremos esta buena noticia con Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores. No nos cerramos a nuevos contratos petroleros. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró hoy de manera clara que si se requiere, el gobierno aprobaría nuevos contratos para la exploración de crudo. Les tenemos lo que dijo al celebrar los 15 años de la primera emisión de acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia. Comenzamos esta emisión hablando del impacto que las alzas en las tasas de interés están teniendo en las deudas que millones de colombianos tienen con los bancos. La central de riesgo TransUnion realizó un estudio sobre este tema tan coyuntural. Doctora Virginia Olivella, directora de investigaciones económicas de TransUnion, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, gracias. Doctora Olivella, pues aquí en Colombia, en casi un año aproximadamente, un poquitico más, pasamos de tener una tasa de interés de referencia, que es la que fija el Banco de la República, no los bancos comerciales, sino el Banco de la República, de 1,75% al 11%. ¿Esto es un incremento muy vertiginoso en este fragmento de tiempo? Sí, totalmente, Víctor. Realmente si comparamos con el último episodio que vimos de tasas altas, que fue luego del episodio de la crisis de 2015, de la crisis del petróleo, realmente la velocidad a la que se está aumentando y las tasas a las que estamos llegando son mucho más altas y por supuesto esto junto con el alza de la inflación está teniendo un impacto importante en todos los consumidores, pero en particular en esos consumidores que tienen crédito y aquellos que tienen crédito a tasa variable. ¿Y qué ha pasado con las tasas de interés del sistema bancario? Porque la tasa del Banco de la República, la de referencia para la economía, pasa de 1,75 al 11%, pero en esa misma magnitud, en esa misma dimensión, también han subido los intereses pues que nos cobran cuando vamos a pedir un crédito nosotros. Totalmente. Ahí vemos, por ejemplo, para poner un caso que realmente impacta productos de tasa variable, como son las tarjetas de crédito, miramos tasa de usura y la tasa de usura pasó de una tasa aproximada en diciembre del año pasado 26%, cuando teníamos unas tasas todavía relativamente bajas, si bien fue en octubre del año pasado que el Banco Central empezó a subir tasas, la tasa de usura se ubicaba en 26%, hoy ya estamos en 35-36%, entonces realmente sí son subidas que se están sintiendo en los productos que hoy utilizan comúnmente los colombianos. 10 puntos porcentuales también en la tasa de usura, lo mismo que ha subido la tasa de interés de referencia del Banco de la República aproximadamente. Ahora, ¿qué tan grave es esta situación para los hogares colombianos, pensando en que tienen, digamos, aquellos que tienen, por ejemplo, deudas antiguas, que en teoría no deberían verse impactadas por este fenómeno inflacionario y por este fenómeno de incremento en tasas de interés? Bueno, eso es un súper buen punto, Víctor, porque yo creo que hay que pensar en el impacto como un impacto dual, lo vemos nosotros. Por un lado está el aumento de la inflación, que tiene un efecto sobre el ingreso disponible de los consumidores. Es decir, si uno piensa que los gastos mensuales de los consumidores o de los hogares, están creciendo, eso tiene un impacto en reducir el ingreso disponible y por lo tanto reducir esa capacidad de pago que tienen los consumidores en todos sus productos de crédito, no importa si son de tasa fija o tasa variable. Entonces está ese shock de liquidez que genera la inflación directamente y luego está el impacto a través de los productos de crédito de tasa variable, que son, por ejemplo, la inflación a través de las tasas de los créditos de vivienda indexados y las tasas de las tarjetas de crédito que, por supuesto, tienen tasa variable muy atado a la usura. Entonces, ese shock le llamamos shock de costo de deuda, que se une al shock de liquidez y para aquellos consumidores que tienen productos de crédito a tasa variable y además están impactados por un tema de ingreso disponible, van a tener ese impacto dual que llamamos, justamente que termina siendo mayor que aquellos consumidores que solo tienen productos tasa fija, que tienen el shock de liquidez, y los consumidores que tienen tasa variable, que van a tener ese doble shock justamente por la inflación y por las tasas que están aumentando. No, imagínese que algunas personas me han comentado que tienen créditos hipotecarios atados a la UR y no saben
saben cómo pagar en este momento porque se les ha trepado la cuota sustancialmente. Ahora, ¿esto qué impacto ha tenido en términos generales sobre el endeudamiento en Colombia, según este estudio de TransUnion? Bueno, ahí te puedo hablar, yo creo que el dato más interesante es en términos de consumidores, ¿cierto? O sea, ¿cuál es ese número de consumidores que identificamos como vulnerables a estos shocks y cuáles son resilientes, más allá del impacto que nosotros podemos medir de forma monetaria? Por ejemplo, para la inflación sí estimamos que en lo que va del año, o cuando hacemos el cálculo a septiembre de este año, más o menos el aumento mensual de los hogares en términos de gastos fue de 50.000 pesos mensual. Esto es un promedio, ¿cierto? O sea, los gastos varían por hogar, entonces va a haber hogares que van a haber sentido un mayor impacto, otros un menor, pero solo por un tema de gastos en el hogar, un aumento de 50.000 pesos por mes, que se va a sentir, como te decía, en el ingreso disponible y por lo tanto en la capacidad de pagar. Con ese shock de 50.000 pesos mensual, nosotros encontramos aproximadamente 3.9 millones de consumidores colombianos con crédito que podrían estar afectados o podrían ser vulnerables a ese shock y por lo tanto podrían enfrentarse a esa incapacidad de pagar sus obligaciones. Esto representa un 30% de los consumidores con crédito. Muy importante resaltar que la mayoría, un 70%, sí se muestra ser resiliente, porque yo creo que también hay que destacar lo positivo. O sea, cuando uno piensa en los shocks y en identificar esos vulnerables, también es entender que hay un 70% de los consumidores que se han mostrado resilientes y que tienen esa capacidad para absorber un shock de inflación. Cuando vamos al shock de las tasas de interés, el número es un poquito menor, porque como tú dices, son pocos los productos a tasa variable. Entonces uno piensa en los que tienen tarjeta, piensa en los que tienen créditos de vivienda indexados y en los que tienen tarjeta, aquellos que son lo que llamamos revolvers, es decir, los que difieren sus cuotas o sus saldos en más de una cuota, porque los que no difieren, ellos no tienen que pagar tasas de interés. Para esos que sí difieren y que tienen créditos de vivienda indexados, son un total de 2.3 millones, de los cuales 730.000 encontramos serían vulnerables a aumentos a una tasa de usura llegando a un 37, un 40% y una inflación del 12% como tenemos actualmente. Entonces, sí son números que hay que tener en el radar, pero la gran mayoría muestra ser resilientes, que también es algo positivo. Revolver, no conocía ese término, es nuevo para mí, cuando mandamos muchas cuotas hacia adelante con la tarjeta de crédito. Ahora, ¿quiénes son los más impactados por estos temas? Cuando miramos por nivel de ingresos, porque sí, seguramente la gente de mucha plata no se vería en teoría tan afectada, pero es que ellos tienen unos niveles de endeudamiento también muy altos. Me imagino cuotas mensuales, no sé, de 10, 15, 20 millones, pagando carros carísimos y apartamentos carísimos. ¿O definitivamente el impacto es mayor sobre los más vulnerables? Súper buena pregunta, Víctor. Y sí, o sea, el impacto en términos de monto y de aumento en la cuota mensual está totalmente en línea con lo que tú mencionas. O sea, los que van a tener un impacto mayor son aquellos consumidores de mayor ingreso, potencialmente de mejor perfil de riesgo, porque son aquellos que tienen el endeudamiento más alto. Sin embargo, ellos son los que tienen la capacidad de absorber mayor respecto a los consumidores de peor perfil de riesgo o de menores ingresos. Entonces, si bien el impacto en términos monetarios o de aumento de cuota es mayor en esos consumidores, mejor riesgo, mayor ingreso, realmente ellos sí tienen la capacidad para absorber versus un consumidor de menor riesgo que no lo tiene. Sin embargo, sí quiero acá también marcar el punto de que encontramos que aproximadamente un 30% de esos consumidores que identificamos como vulnerables sí son de riesgo medio, bajo, es decir, son buenos consumidores, y un porcentaje menor también es de consumidores de ingresos altos. Entonces, esto nos da un poco la perspectiva de que todos los consumidores pueden ser sujetos a ser vulnerables frente a un shock en determinado momento. Entonces, si bien uno tiende a pensar en los consumidores de menores ingresos o de riesgo alto, sí estamos encontrando que aquellos consumidores de repente de ingreso alto o de buen riesgo también pueden ser vulnerables frente a estos shocks, y por lo tanto sí tenemos que ser muy juiciosos en tratar de identificarlos para abordarlos de la mejor manera. En este escenario de inflación alta y pues de mayores tasas de interés, sobre todo para nuevos créditos, ¿la gente se ha venido colgando mucho? Se lo pregunto porque yo estuve mirando esta semana las cifras gruesas de la cartera crediticia y vi que de toda la plata que le debemos a los bancos, inclusive menos del 4% está en mora. Eso se llama el índice de calidad de la cartera. Es decir, pues me quedé con la impresión de que en medio de esta difícil situación, de todas formas, los colombianos y las empresas como que estamos al día y como que seguimos siendo buena paga. Pero ustedes que están en el día a día, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos colgando mucho?
No, es totalmente cierto lo que dices, todavía los consumidores están mostrando ser resilientes, realmente, y eso lo vemos también en nuestra encuesta del Consumer Pulse, donde vemos que la preocupación por la inflación, la preocupación por las tasas de interés, realmente sí está siendo cada vez mayor, pero los consumidores están reaccionando a tiempo, se están preparando, están reduciendo gastos, están tratando de ahorrar más, pagando más rápido sus deudas cuando pueden. Y en cuanto a los datos de cartera, también estamos viendo eso que tú dices. O sea, todavía no empezamos a ver a nivel portafolio, cuando uno mide ese índice de calidad de la cartera, como dices, que es los saldos en mora 60 más sobre el total de saldos, todavía no estamos viendo deterioro, estamos en niveles por debajo de los niveles de pandemia. Esto es algo positivo y muestra y habla de la resiliencia de los consumidores. Sin embargo, sí, lo que nosotros estamos empezando a ver es cuando uno mira las cosechas más recientes, que es esas originaciones que estamos viendo de los últimos 6 meses, y empezamos a ver el comportamiento de esas originaciones, sí estamos viendo un deterioro respecto a cosechas más viejas. Entonces, sí, yo creo que hay que empezar a tener en el radar esos comportamientos recientes y no mirar tanto el comportamiento portafolio, porque cuando uno ve un crecimiento muy alto en el portafolio pueden esconderse ciertos deterioros. Entonces, muy importante analizar las cosechas, que es como ese análisis de las originaciones que vamos haciendo mes a mes, porque ahí estamos empezando a ver cierto deterioro que hay que monitorear. También he visto, doctora Olivella, reportes sobre un crecimiento en el número de cancelaciones de tarjetas de crédito, y eso habla entonces también de los hábitos que están teniendo los colombianos en estos momentos de estrés por la inflación y mayores tasas de interés. Pues como siempre ha sido un gusto, muchas gracias por contarnos estos detalles. Feliz noche y seguiremos hablando. Muchas gracias, igualmente. Desde TransUnion, hablando sobre endeudamiento. Regresamos a Signo Pesos. En Estados Unidos se produjo hoy una noticia muy positiva, por lo menos así lo asimilaron los mercados. La inflación anualizada hasta el mes de octubre resultó un poco más baja de lo que se esperaba, lo cual disparó el optimismo y también generó grandes incrementos en muchos de los precios de los activos. Doctor Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Doctor Campos, ¿por qué no nos recuerda de cuánto fue la inflación en octubre, la anualizada en Estados Unidos? ¿Y por qué no nos explica por qué es tan importante este dato? Porque todo el mundo estuvo de fiesta, destapando botellas de vino, como para poner algún ejemplo, y eso lo vimos reflejado en la disparada que tuvo Wall Street. Ya hablaremos más adelante de eso, pero ¿por qué es tan importante este dato? Bueno, Víctor, recuerde que la inflación en Estados Unidos es de las primeras que está bajando en el mundo. El máximo de la inflación en Estados Unidos fue del 9.1 hace cerca de 4 o 5 meses. Y el dato de hoy se esperaba que fuera cerca de 7.9, era la expectativa de los analistas, y el dato terminó siendo 7.7. Uno dirá, bueno, pero son 2 puntos, ¿por qué tanta felicidad? En realidad es la primera vez que sorprende este dato desde el azote de la inflación que ha tenido el mundo. Es la primera vez que sorprende a la baja y adicionalmente pues se comienza a generar la expectativa de que la inflación pueda comenzar a acelerarse más rápido a la baja como se aceleró al alza. Inmediatamente las expectativas acerca de la tasa FED, que se estaba esperando que llegara cerca de una tasa que está al 4.25, que se estaba esperando que llegara por encima del 5% justo antes del dato, se redujo, y ahora los analistas dicen, no, de pronto la Fed no va a tener que llegar hasta el 5, sino solo hasta el 4.7 o hasta el 4.6. Entonces esa expectativa de que la inflación comience a caer más rápido de lo esperado, después de 1 año y medio que ha subido más rápido de lo esperado, fue lo que detonó el optimismo a nivel global, como usted dice, se vio incluso en los activos colombianos, sobre todo en el dólar. Pero entonces el tema como tal, bueno, sí, la inflación como tal es una buena noticia, ¿no? Que empiece a ceder, que ojalá hayamos llegado a ese pico de la inflación, pero es lo que podría llegar a desencadenar, o el efecto que podría tener ese dato de inflación sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal, lo que movió hoy a los mercados. Sí, digamos que lo primero que se refleja es en que ya los bancos centrales, en este caso el Banco de Estados Unidos, no tengan que ahogar tanto la economía para poder combatir la inflación. Entonces esa es la celebración que se hace y la expectativa de que no se tenga que ahogar tanto la economía, sin saber, Víctor, porque todavía no sabemos si en ese proceso de apagar el incendio de la inflación ya se venga una recesión muy profunda, pero digamos que de todas formas se celebra que por lo menos ya el ahogar a la economía de pronto ya no es tan necesario como se ha estado haciendo hasta el momento.
Doctor Campos, y entonces, ¿usted cree que esa disparada que tuvo Wall Street, creo que al índice Nasdaq, el tecnológico, subiendo más de un 7%, o sea, como una euforia que no veíamos hace mucho tiempo, el dólar en el mundo, ya hablaremos particularmente de Colombia, el dólar en el mundo descendió más de un 2%, eso es una muy fuerte caída en un solo día frente a las principales monedas, ¿eso es atribuible únicamente al dato de inflación? Sí, en realidad esta fue digamos, uno podría argumentar, hay algunas noticias internas de cada país que pueden acelerar o reducir el movimiento. Por ejemplo, hay países como Brasil que tuvieron noticias por allá, por el lado de noticias políticas, por el lado de Lula, y no se valorizó el real brasileño, perdió 3%, pero la mayoría de bolsas y de monedas se valorizaron cerca de 1 o 2% como la colombiana. Es atribuible a eso, Víctor. Yo le agregaría un poco. En el mundo hay 3 historias de inflación, como la buena, la mala y la fea, digámoslo así. La buena son los países que la inflación está cayendo y que están liderando y que llevan 4 o 5 meses con la inflación cayendo y que le dicen a la gente, oiga, tranquilos que la inflación sí gira. Y ahí estaría Estados Unidos y un ejemplo grandísimo, Brasil, que la inflación cayó ya del 13% al 6% en cuestión de 5 o 6 meses. Está la mala, digamos, que la mayoría de países apenas están comenzando a girar. O sea, la mayoría de países todavía no han llegado al máximo de inflación y si ya llegaron, todavía lo están dudando. Y la fea es que hay un grupo de países que están todavía a 6 o a 8 meses del techo de inflación, que la mayoría de los países de la región europea, y yo agregaría de pronto Colombia, es uno de esos países que está en la cola del choque de inflación. Entonces hay toda la foto, pero pues se celebra que los líderes estén jalando. Pero entonces, ¿estamos dentro de los feos? Colombia tiene un tema de inflación, no solamente, Víctor, que la inflación arrancó tarde aquí, cuando en Brasil y en el mundo la inflación ya estaba al 5 o al 6%, aquí estábamos celebrando que la inflación estaba por debajo del 3%. Entonces estamos rezagados 4 o 5 meses, estamos rezagados por el tema de la gasolina, estamos rezagados porque todavía tenemos que lidiar con unos temas de salario mínimo. Entonces Colombia seguramente se unirá, y yo tengo fe de que se va a unir a la fiesta de la caída de la inflación, pero seguramente se va a unir 6 meses después de que se ha dado el movimiento en el mundo y seguramente 10 meses después de que se ha dado en Estados Unidos y Brasil. Entonces, sí, nosotros vamos detrás en la cola del tema de la inflación, pero recuerde que nosotros también celebramos en el 2020 que éramos uno de los países con menor inflación en el mundo y ahora pues estamos al otro lado de la foto. Es que si mal no recuerdo tuvimos inflación por debajo del 2%, hoy ya superamos el 12%. Ahora, doctor Campos, particularmente lo que está ocurriendo con el dólar en Colombia, ¿eso es explicado por este dato de inflación en Estados Unidos? Hoy bajamos más de 100 pesos, inclusive por momentos por debajo de los 4.800 pesos. Ya llevamos 3 jornadas consecutivas a la baja con un retroceso muy fuerte. ¿Por qué no nos explica para usted qué ocurrió hoy particularmente con el dólar y qué es lo que también lo ha hecho bajar prácticamente toda esta semana? Uno podría argumentar, si solo analiza el día de hoy, que sí, que fue gran parte del dato de inflación, y digamos que fue muy similar a lo que se pudo haber valorizado, por ejemplo, la moneda en Chile, o muy similar a lo que se pudo haber valorizado el euro. Entonces hubo un movimiento global. Sin embargo, uno no puede negar que desde el 4 de noviembre la moneda colombiana, el peso colombiano en este caso, que es la contraparte del dólar, es la moneda posiblemente más valorizada del mundo. Desde el 4 de noviembre el dólar en Colombia se ha caído 8%. Entonces, uno podría decir que hay varios elementos. Uno de ellos es que sí, el dólar ha estado débil hace un mes y medio. O sea, el dólar en Colombia no debió subir en octubre porque ninguna parte del mundo subió. Entonces estábamos claramente viajando solos al alza. Entonces sí ha habido unos componentes que han hecho que nos aceleremos a la baja, que hayamos caído ese 8%, no solo el 2 de hoy, sino el 8% completo. Yo lo atribuyo, aparte, volver a insistir que el dólar no ha estado fuerte hace mes y medio en el mundo, pero yo lo atribuiría también a que ha habido un cambio en el discurso del gobierno, ha habido mejor, ya se han comenzado a comunicar mejor, a comunicar menos y alinearse en la comunicación. De hecho, el gobierno mismo ha avisado que no quiere tener tantos voceros y eso lo ha tomado positivamente los mercados. Y yo creo también que desde la ministra de Minas, incluyendo el ministro de Hacienda, todos han nombrado el tema del petróleo y la explotación petrolera, que es el dolor de cabeza de los mercados y los inversionistas. Lo han dicho que si lo van a hacer técnicamente, que van a mirar los números y que sí existe la posibilidad de abrir la puerta si es necesario. Entonces, ha habido un cambio de aproximación que yo creo que ha sido celebrado por los mercados y ha generado también, ha participado bastante en esa valorización del peso colombiano del 8%. Sin embargo, Víctor, de enero a septiembre,
Nuestra moneda, por ejemplo, era 1 a 1, era un espejo perfecto del peso chileno, un país muy similar, con déficits, con problemas políticos. Y en este momento, pese a la valorización que ha tenido el peso colombiano tan buena, de todas formas todavía estamos cerca de 13% separados de un país que ha sido muy parecido este año con Colombia. Entonces, de todas formas, todavía, si uno quiere ponerle un precio justo al peso colombiano sin imaginarse el tema del, digamos, quitándole de repente la incertidumbre que se ha generado en los últimos mes y medio, podría ser 300 o 400 pesos abajo, pero claro, todavía se necesita más trabajo y más mensajes por parte del gobierno, que yo creo que ha ayudado muchísimo a la calma que se ha ido viviendo. Pues muy interesante también, porque hay muchos analistas atribuyendo solo al contexto internacional la caída del dólar en los últimos días, pero usted tiene la teoría de que también obedece a factores locales y a esos mensajes del gobierno nacional. A propósito de esos mensajes, hoy el ministro Campo, durante la celebración de los 15 años de Ecopetrol en la Bolsa de Valores, fue como más contundente, ¿no? Dijo que no estaba cerrada esa puerta para nuevos contratos de hidrocarburos, y además dijo que también se podría inclusive evaluar la posibilidad, no sé si usted miró, doctor Campos, de una nueva emisión de acciones de Ecopetrol. Yo no sé también si usted miró al cierre de la jornada, la acción de Ecopetrol se disparó cerca de un 8%, eso no lo veíamos hace mucho tiempo. ¿Qué pudo haber explicado ese movimiento en la acción de Ecopetrol? Yo creo que el tema con Ecopetrol es que, Víctor, si usted compara la acción de Ecopetrol con cualquier petrolera en el mundo, desde mediados de año, ¿no? Siempre es como esa fecha que a veces la gente no le gusta que uno utilice la mediados de año, pero obviamente el país cambió y cambió su dirección. Digamos, el gobierno y las ideas son nuevas, y desde ese momento la acción de Ecopetrol se ha separado cerca de 40-50% del resto de petroleras por la incertidumbre de la exploración y todo esto. Entonces, el potencial que tiene Ecopetrol para valorizarse sin necesidad de que el petróleo suba, sin necesidad de que la inflación en Estados Unidos siga cayendo, es bastante. Si se logran dar esos mensajes en el sentido de, oiga, todo lo que vayamos a hacer acerca del petróleo y de las decisiones que tomemos se van a hacer estudiadas, que yo creo que es un mensaje muy diferente a, no, es que solamente es una promesa de campaña, que era el mensaje anterior, y el de ahora es, no, ahora lo vamos a estudiar, y si tenemos que ser flexibles, vamos a ser flexibles, y eso ayuda un montón. Y con lo que le digo, Víctor, el mensaje es que el potencial de valorización de la acción es enorme si uno lo compara con el resto de petroleras. Bueno, una última pregunta y muy corta, doctor Campos. ¿Cree usted entonces que ya estamos, pues ya me hace usted una explicación muy interesante sobre la inflación, la fotografía de la inflación en el mundo, pero es que este es el gran problema que hay, volviendo a la pregunta inicial sobre Estados Unidos, a nivel global? ¿Cree usted que ya estamos pasando por el momento más duro de precios en el planeta? No, ahí, digamos, en términos de inflación sí, yo creo que la inflación tiene que girar, y a medida que la desaceleración económica es una realidad, la inflación va a caer más rápido, y la inflación va a dejar de ser dolor de cabeza, pero como le digo, en orden, primero en unos países, de pronto después en la mayoría, y después en países como Colombia. Pero Víctor, nos queda una pregunta, y es qué tanto daño se le hizo a la economía subiendo las tasas de interés, la economía mundial, y qué tanto la misma inflación le hizo daño. Entonces, si vemos las crisis históricas, una vez la inflación termina de ceder y una vez los bancos centrales dejan de subir tasas, de todas formas la volatilidad sigue. Ahí no termina la historia. Después de que uno se preocupa por la inflación y se cura la inflación, después uno tiene toda la otra enfermedad, y es la enfermedad de la desaceleración económica. Si usted me dice, Víctor, oiga, ya acabó la historia del dólar, ya nos vamos a calmar, ya, yo le diría no. Yo creo que ahora la pregunta que se va a comenzar a hacer la gente es qué tanto se dañó la economía, y esa pregunta se resuelve en 6 meses. Entonces yo creo que la volatilidad sí va a continuar, pero tampoco quiero aguar la fiesta. Yo creo que van a haber unos días de celebración por este dato de inflación. De momento hoy estamos celebrando con ese buen dato de inflación en Estados Unidos y esa impresionante caída, hay que destacarlo también, en la cotización del dólar. Doctor Campos, feliz noche, como siempre muy agradable hablar con usted. Feliz noche. Feliz noche, Víctor, y buena noche para todos. Explicando desde Alianza Valores la noticia económica más importante a nivel mundial. Regresamos, volvemos con esta que es la cifra económica del día. 245.000, y corresponde al número de accionistas minoritarios que tiene hoy en día Ecopetrol. El dato lo dio el presidente de la compañía, Felipe Bayón, al celebrar los primeros 15 años desde que se listó esta empresa con sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Ecopetrol llegó a tener al comienzo, después de esta emisión, casi 500.000 accionistas minoritarios. En un comienzo, recuerde usted, la acción salió a 1.400 pesos. Luego alcanzó a subir casi a 6.000 pesos y hoy en día, de hecho el precio de cierre de hoy fue de 2.599 pesos. Veamos ahora, aparte de lo que dijo esta mañana, el presidente de Ecopetrol,
después de tocar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Colombia, celebrando los 15 años de la acción de Ecopetrol en nuestro mercado. Somos 110.000 personas trabajando de alguna manera, directa e indirectamente, en Ecopetrol, en muchísimas de las regiones y de los municipios del país. Y esa democratización y esa salida a bolsa fue parte de lo que permitió que Ecopetrol iniciara ese proceso de transformación, no solo en el negocio tradicional, en exploración, en producción, muchos éxitos exploratorios recientes que hemos anunciado este año, apuntándole mucho al gas, que es ese combustible de la transición, ese combustible que va a permitir que el país siga siendo, desde el punto de vista de su soberanía energética, o que tenga las posibilidades de seguir creciendo y seguir cerrando las brechas. También lo hemos hecho con ampliaciones recientes de nuestra refinería de Cartagena. ¿Para qué? Para acompañar el crecimiento que tiene la demanda de los combustibles en el país. O hace un año, doctor Juan Pablo, hace un poquito más de un año, la adquisición estratégica de ISA, que también cotiza en la bolsa. Y un poco lo que nosotros pensamos es en Ecopetrol es que sin transmisión de energía, sin transmisión no hay transición. La transmisión es fundamental. ¿Qué estamos haciendo en Ecopetrol? Transformándonos. Así como el país ha avanzado, como la bolsa ha avanzado, esa compañía que era primordialmente hidrocarburos, hoy es una compañía que tiene un área muy grande de soluciones de bajas emisiones, donde estamos trabajando el gas, el GLP, que es tan importante para muchos colombianos, el hidrógeno, las renovables, la captura de carbono, soluciones naturales del clima. Estamos montando una mesa de trading de CO2, de carbono, para que conversemos más adelante, doctor Juan Pablo. Es una de las cosas que desde Ecopetrol queremos seguir aportándole al país y a la región. Desde el punto de vista de tecnología, innovación, trabajar con los municipios, trabajar con las comunidades. Y en este mismo acto de los 15 años de Ecopetrol como emisor de la Bolsa de Valores de Colombia se produjo otra noticia muy positiva para muchas personas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró de forma contundente que el gobierno no está cerrado a la firma de nuevos contratos de hidrocarburos. Dijo literalmente que esa puerta no está cerrada. Veamos. Bueno, esa es una tarea que está llevando a cabo en realidad el Ministerio de Minas y Energía, que, digamos, de todas maneras, digamos, la partida es que hay una gran cantidad de contratos, digamos. Hay 121 contratos en ejecución, 37 contratos en trámite, determinación, 36 contratos suspendidos que el Ministerio también está viendo en qué medidas se pueden reactivar. Entonces, esos contratos que suman casi 200 son una cantidad pues bastante impresionante, y de hecho, digamos, lo que se va a hacer es que con base en los contratos y también con los resultados que estamos viendo este año, que han sido muy exitosos, sobre todo en materia de gas, digamos, pues podemos ver si realmente, digamos, se necesita, pero el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos. Eso es precisamente lo que está evaluando el Ministerio de Minas y Energía para ver, digamos, si se requiere realmente trabajar en nuevos contratos, pero, digamos, no estamos cerrados a esa posibilidad. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Como les comentábamos, el dólar con una fuerte caída, tasa representativa del mercado para mañana, 4.806 pesos con 7 centavos, cayó más de 108 pesos en la jornada de hoy. 3 jornadas consecutivas cayendo con mucha fuerza. El petróleo Brent de referencia para nuestro país subió 0,83%, se ubicó en $93.42 por barril. El precio interno del café colombiano subió un poco y quedó en promedio para mañana a 1.962.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se incrementó un 2,30% en medio de ese optimismo en los mercados internacionales. La acción más valorizada, Preferencial Cementos Argos, ganancia de 9,52%. La acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, con un retroceso de 3,50%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de países que más exportan gas actualmente. En primer lugar, Australia, seguido muy de cerca por Qatar. Luego figura Estados Unidos y también se destacan Rusia, Malasia y Nigeria.
Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.